Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Josh Rosenstern, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Para estudiar la palabra de Dios juntos, vamos a comenzar con Romanos, capítulo 7, versículo 25. Si no les molesta, por favor, Lauren, si lo puedes leer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Presenta a Pablo revelando la respuesta a su propia pregunta. La libertad viene a través de Jesucristo y solo Cristo, y más en particular lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Damas y caballeros, nuestro Señor, Él ganó la mayor victoria que jamás se ha ganado, que jamás se ha intentado. Él no lo intentó, Él lo hizo, lo logró. Y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario es eso que por lo que debemos de agradecer a Dios cada día y cada noche hasta que el Señor nos lleve a casa. No hay victoria como la victoria de la cruz. Lo que Jesús hizo allí fue expiar todo pecado y abrir la puerta a la gracia de la gloria para que podamos tener esta vida eterna y podamos entonces vivir eso que solamente Dios nos puede dar. Y yo tal vez tengo en la mente un mayor empuje que otros en lo que refiere a la cruz, porque cambió mi vida. Mi esperanza, mis sueños, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi todo. El día que el Señor me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora desconoces, eso no sucedió de la noche a la mañana. Era una situación de décadas, pero valió la pena esperar por ello. Y sé que tengo mucho más que aprender, de eso estoy seguro. El día que me dijo que te voy a mostrar algo, ¿cómo dijo? Algunas cosas sobre el Espíritu Santo que aún no sabe. Revelación. Te voy a mostrar cosas que ahora desconoces y no conceptos. ¿Cómo es esa palabra? Mandamiento. Gracias, yo tenía 12. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y usted pregunta, ¿pero no recuerda el versículo? Se me hace difícil recordar algunas cosas. Pero no sé por qué lo hizo, de la manera como lo hizo, pero eso depende de Él, y Él lo hace correctamente, Él no comete errores. Pero estoy seguro que tengo mucho, mucho más que aprender, pero he aprendido lo suficiente para caminar en victoria en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias a Dios, al Señor, por ello. Bien, Lauren. Miren, ¿por qué no repasamos el texto antes de comenzar el programa? Si no le importa, mire, Sí, claro. En Romanos 7, Pablo nos ha estado mostrando que la ley no es la ruta para la victoria y que la ley demandaba un esfuerzo de parte del hombre. Y Pablo dijo que eso no es posible. 3 cosas él dijo de sí mismo como ser humano, que es carnal, vendido al pecado, y que en él esto es en su carne. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Lo que él quiere decir allí, no está hablando de ser malo, simplemente está hablando de ser carnal. Ahora, en el sentido del ser humano, desde la caída, la carne ha sido corrompida. Ha sido corrompida por la naturaleza pecaminosa, ha sido corrompida por el mundo y corrompida por las fuerzas del mal, el diablo.
Entonces, residiendo en la carne, hay cosas que son anti la naturaleza y el carácter de Dios. Lo opuesto no es lo que Dios creó. Cuando Dios creó al hombre, Él creó la carne y era perfecta. No había contaminación, no había nada negativo en ella. Él lo hizo otra vez cuando Jesús vino y el Verbo fue hecho carne y moró entre nosotros. Todo entre nosotros. Así que la carne en sí misma no es mala, pero cuando uno asocia todo esto con el hombre caído y su estatus, siempre indica el lado negativo del pecado y su impacto. Entonces Pablo está diciendo que aunque soy salvo, aunque yo soy lleno del Espíritu, aunque yo soy llamado a ser un apóstol y a vivir para Dios desde hace 25, 30 años, yo sé que en mí no mora el bien. Oh, miserable hombre de mí. Miren, no hasta que reconozcamos nuestras incapacidades de vivir para Dios y nuestras incapacidades de reflejar el carácter y naturaleza de Dios, llegaremos a la conclusión del versículo 25. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego él responde su pregunta retórica: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que él jamás está negando al hombre de la nueva creación, no está insultando lo que Dios ha producido a través de la experiencia del nacer de nuevo. Él está analizándose correctamente como ser humano, incapaz de vivir para Dios fuera de los beneficios de la cruz. Sí, bueno, Pablo aquí, él está viendo fuera de sí mismo, está dependiendo de Cristo, y mucha gente depende de sí misma o depende de su propia carne, de su propia sabiduría o de lo que pueda llegar a ser para tratar de encontrar victoria sobre el pecado. Y Pablo está dándonos la respuesta. Le doy gracias a Dios que es a través de Jesús. Tenemos que ver fuera de nosotros mismos. Nosotros no tenemos la respuesta en nosotros mismos. No podemos solucionar el problema del pecado en nuestra propia sabiduría. Tenemos que ver fuera de nosotros mismos y confiar en Jesús. Mencionaste el pecado momentos atrás y la iglesia realmente es el único árbitro del pecado que define el pecado y lo que es el pecado, y que Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz es la única respuesta para el pecado. Correcto. No hay otra. Y si la iglesia decae en su definición del pecado, y diciendo no solamente su definición, pero también la única manera de caminar en victoria sobre el pecado, entonces no hay nadie que lo pueda definir. Pero eso es lo que ha sucedido en una medida grande. La iglesia ha aceptado otras definiciones de los problemas del hombre aparte del pecado. Bueno, permíteme hacer esta pregunta, Dave. ¿La psicología es culpable de esto? Esa es una área. La iglesia ha aceptado la psicología en su totalidad, ¿no? Como la solución al dilema de los hombres. Entonces, ha adoptado la psicología y su manera de avanzar, El hombre, sus definiciones. Sí, el hombre ha tratado en sí mismo, como hizo Pablo y fracasó, para vencer el pecado, y el hombre ha investigado a distintas áreas. La psicología es una de esas áreas. Eso es como tratando de decir que una culebra venenosa no es venenosa, no se tiene que preocupar. Todo está bien. Entonces hágala una mascota. Claro, Algo hacerla tan una ridículo como mascota o eso. llamarle a otra cosa, llamarle una lombriz o algo así. Si cambiamos o redefinimos el pecado como algo aparte de lo que es, entonces ya no buscaremos la solución por el pecado que es Así la cruz, sino Y buscaremos... es la única solución. Es la única solución, pero el remedio es lo que el mundo busca, cómo lidiar con los problemas, cómo tratar con los temas, y todo comienza desde la posición de que la humanidad es buena. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no hay ni aún uno bueno ni aún uno justo, y debemos estar diciendo, como dijo Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Por eso es que podemos decir: doy gracias a Dios por Jesucristo. El sistema del mundo no quiere admitir el pecado, no quiere que su naturaleza verdadera se revele, se esconde ella misma. Por eso es que hay tantos problemas con las crisis de identidad. La gente quiere ser algo que no es, por lo tanto se disfrazan y se comportan de maneras que son
antibíblicas, y ahí es donde están las soluciones a los problemas de los hombres que no son consistentes con la palabra de Dios. Tal vez no conoces la respuesta, tal vez nadie la conoce, ¿no? Pero ¿cuántas iglesias se han entregado a no definir el pecado correctamente? A no definir su respuesta, que es Jesucristo, y ¿cuál es el porcentaje de la iglesia que está en esa categoría? Tal vez pudiéramos responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuántas iglesias le dicen a sus miembros que necesitan ayuda profesional? Cuando uno hace esa declaración, básicamente uno está diciendo que no estamos equipados para tratar con la condición de pecado que ustedes tienen, así que los vamos a enviar al sistema del mundo. Esa es parte de la razón por qué existe este problema. Yo diría que más de la mitad de la iglesia en este país, hermano Swagger, para ser honesto, probablemente buscan Yo otras diría cosas que aparte de la eso cruz más. como solución. O dicen queremos ser positivos y enfocarnos en lo positivo, no queremos hablar del pecado. O no queremos hablar del infierno, solo queremos enfocarnos en lo positivo y en las cosas buenas de Dios, pero cuando no predicamos todo el consejo de Dios y le decimos a la gente de la eternidad y las consecuencias del pecado, entonces no estamos funcionando en el papel que Dios ha llamado a la iglesia y al pastor. Y un segmento grande están buscando la religión, lo que yo Pero puedo hacer. solamente hay una Sí, cosa sí. que remedia el pecado, una solución para este dilema. Solamente una. No hay 4, 5, 8, 10 o aún 2. Solamente una. Y eso es Cristo. Y si ignoramos eso, realmente hemos dejado al hombre sin esperanza. Correcto. El problema del hombre es el pecado y el pecado tiene muchas, muchas, muchas consecuencias. También sabemos que hay una solución y tiene la respuesta para todos aquellos diferentes problemas. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Permítame motivarle, como ya muchos lo hacen, a contarle a otros sobre un estudio en la palabra. Ya volvemos. Estamos de vuelta. En lugar de ignorar el pecado o definirlo de la manera equivocada, yo personalmente me deleito en decirle a la humanidad cuál es la solución. Sí, claro, absolutamente. Y que esto es una fuerza destructiva que le destruirá y que la solución es Jesucristo y este crucificado. Y yo disfruto decir Así eso. es, correcto. Porque no importa lo que yo diga, el pecado no se va a ir. El pecado va a causar sus problemas. Y es mejor que yo lo diga como se debe de Solo decir. porque redefinimos algo no significa que eso sea cierto. Podemos redefinir algo y algo que sea popular el día de hoy, pero no cambia la verdad del asunto. Usted puede decir todo el día que 2 más 2 es 5, pero es 4. Por lo menos la última vez que revisé. Tal vez utilizó las matemáticas de los estándares Repite eso educativos. una vez más. Si usted dice que 2 más 2 es 5, no importa, porque las leyes de matemáticas dicen que aún 2 más Todavía 2 es siguen 4. siendo 5. Así que puede redefinirlo todo el día si quiere, pero no importa. Y miren qué pasa. La iglesia, en cuanto a cómo trata el pecado. Importa si está volando en un avión. Bueno, lo que quiero decir es que no importa. Usted puede decir que es 5 todo el día. Ese es el punto, pero sí tiene la razón. Si se equivoca, entonces van a haber efectos. Pero el punto es este. La iglesia, y creo que soy el más joven de todos aquí, pero en las generaciones previas a mí, han tratado con el pecado de una manera que tenía mucha condenación añadida. Lo que quiero decir es esto. Yo no sé si la iglesia ha tenido problemas con tratar al pecado con respecto al mundo. Y hablaríamos de esto con la justificación, la salvación. Pero ¿cómo se trata el pecado en el creyente? El poder del pecado en el creyente, que es algo de lo que hablaríamos en cuanto a la santificación. Usted puede pensar y escuchar los sermones y leer los comentarios. No había problemas con respecto a la salvación. La iglesia diciéndole a una persona perdida cómo ser salva. Pero ¿qué tal con la persona que es salva? Y están viendo que el poder del pecado reina en su cuerpo y en su vida y los destruye. Una vez más, Pablo está viniendo desde una perspectiva
en la que él desea, él quiere servirle a Dios. Y eso no es una duda. Y con algún creyente verdadero no va a ser una pregunta. Entonces, la iglesia tratando con el mundo, el mensaje es correcto y se debe aceptar al Señor Jesucristo. Así serán justificados y la pena del pecado es eliminada. Pero ¿qué tal con el poder del pecado en el proceso de santificación? Eso, por lo menos para mí, es donde el mensaje de la cruz ha hecho toda la diferencia. Qué bueno que mencionas eso, porque verdaderamente esto es un problema en la iglesia. La iglesia no entiende lo que es la santificación, no sabe de lo que se está hablando realmente. Y no digo esto de una manera negativa, no, pero lo leí recientemente. Alguien dijo, y estaban en lo cierto, que la santificación es un tema que la mayoría de los predicadores no tratan porque ellos saben lo que significa técnicamente el de estar separado, ¿no? Pero que este es el problema de la iglesia y la única respuesta es Jesucristo y este crucificado. No entienden eso. La mayoría no es una arrogancia o rebelión, es simplemente que no saben. Bueno, alguien diría que no, la santificación solo es que yo haga lo correcto y que no haga lo incorrecto. Creo que eso realmente es a lo que ha terminado. Bueno, yo no voy a la cantina, no voy a las fiestas, no hago eso y voy a la iglesia. Y yo soy buena gente y le ayudo a la gente todo lo que puedo. No, esa no es la respuesta. Pero eso es lo que muchos cristianos han hecho, hacen y lo que no hacen. Y nosotros decimos que la santificación, de hecho, es una obra del Espíritu Santo. Él es quien lo hace. Ahora, ¿cómo es que sucede? ¿Y cómo se va a ver? Y finalmente sí, por supuesto, el fruto del Espíritu va a manifestarse en el corazón y en la vida del creyente. Bueno, ese creyente quiere vivir una vida santificada, una vida piadosa. Y a menos de que entiendan lo que Pablo enseñó sobre este tema, no lo pueden hacer. Simplemente no pueden vivir la vida que deben de vivir. Ellos pueden dejar de hacer unas cosas y empezar a hacer otras, pero en la mayoría de los casos, sea lo que sea, se detienen por un corto tiempo. Correcto. La atadura realmente no se ha roto. Realmente no se ha roto. Alguien dice, bueno, yo solía beber, digamos, solía hacer esto o lo otro y no tengo problemas, yo puedo dejar todo eso. Bueno, esa no era una atadura para usted, porque cuando es una atadura, usted no lo puede dejar. Eso gobierna su vida, lo consume, lo destruye todo en su paso, porque el pecado es muy poderoso. Bueno, Pero, hay cientos de cosas también. exactamente, y eso es lo que pasa. La iglesia está llena de justicia relativa, pero yo realmente creo que mucha gente lo ha mitigado a que son algunas de las cosas buenas que hacemos, las cosas malas que no hacemos, y ese es el proceso de santificación. Les voy a hacer la pregunta. Cuando yo digo, ustedes dicen, o quien lo diga, que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de nuestra fe, eso y solamente eso, queriendo decir que nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos. Tenemos que mirar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y solamente a ese lugar exclusivamente. La iglesia no tiene respuestas. Ningún ser humano las tiene, solamente Cristo y este crucificado. Y esto es algo simple, no es algo difícil, pero no se está enseñando hoy día. Y no es tanto que no se esté enseñando, es que los predicadores desconocen. Pero yo le doy gracias a Dios por aquellos que están empezando a escuchar lo que estamos diciendo. Amén. Amén, sí. Y le doy gracias a Dios por ello. Hay algunos que hasta han hablado en contra. Estoy recordando a uno ahora mismo que tengo en alta estima, un gran predicador del Evangelio, pero él nos criticó meses atrás y ahora él está a bordo. Amén, alabado Dios. Porque él se ha dado cuenta que es Jesucristo solamente y lo que él hizo en la cruz la respuesta. Amén. Lo hemos dicho muchas veces antes. No se puede discutir contra la cruz en base bíblica. No se puede ver a la Escritura después de que uno escucha esto. Y de hecho, mientras más, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo la veo, no puedo dejar de ver la cruz. Por supuesto, si leen la Biblia de estudio del expositor, realmente la verán. Pero el punto es que no se puede negar, no se puede rechazar, creo que es la palabra correcta. Dependiendo
de base bíblica. Si lo trata de hacer, usted solamente está tergiversando la escritura totalmente, pero si lo ve como el fundamento y como ya dijimos, el objeto de fe, lo que esto significa es que mi objeto de fe no es mi desempeño, no son mis buenas obras, ni tampoco la iglesia, todo lo que yo he Si estado usando como objeto. desconoces, algo simple se puede convertir en algo complicado, muy Sí. complicado. O si la persona rehúsa verlo, o si uno trata Eso de ver las sucede muchas cosas. veces. Sucede la mayoría de las veces cuando uno trata de verlo en la mente natural y no tener una revelación espiritual, entonces la persona no va a ver la simplicidad, sino que lo va a hacer más complicado de lo que tiene que ser, ¿sabe, hermano? Es muy difícil para el predicador el admitir que yo he estado enseñando algo que está mal. Absolutamente. Yo Es difícil. he tenido que hacer un inventario de mi propio ministerio. Yo tuve 20 años de ministerio antes de llegar acá y he pensado como pastor cuando yo tenía buenas intenciones y quería el bien para ayudarle a la gente que estaba luchando y no tenía la respuesta correcta ni tampoco el orden prescrito de Dios para la victoria. Es difícil verse a sí mismo, honestamente, en la vida personal y en la vida de lo que uno ha enseñado, especialmente un pastor, y decir, bueno, yo me he equivocado, pero yo creo que si somos sabios es lo que vamos a hacer, si verdaderamente somos honestos con nosotros mismos y realmente vemos qué es lo que funciona y qué es lo que hace que la gente tenga victoria. Y bueno, es algo muy serio cuando se trata a lo del pecado y vencer al poder del pecado en la vida del creyente. Un buen amigo mío, su hermano, creció en la iglesia, amaba a Dios, sus padres eran gente piadosa, su hermano creció, fue a la universidad, se involucró en un estilo de vida homosexual, él se sintió muy condenado por lo que estaba haciendo, fue a ver a un pastor para hablar de ello y el pastor básicamente le dijo, bueno, lo que estás haciendo no es nada malo, no hay problema, no es algo tan malo, y se enfocó en otras cosas y, bueno, él, hermano de mi amigo, con el tiempo, él contrajo SIDA. Y él le volvió a dedicar su vida a Dios. Al final, oramos con él, le amamos, él sabía lo que era correcto e incorrecto, pero no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo y finalmente le costó su vida. Y Dios. ese es un caso o ilustración extremo, pero es una ilustración real cuando le decimos a la gente que siempre van a estar atados o solo tienen que lidiar con su atadura, o si nosotros no creemos que la cruz y la palabra de Dios es suficiente como para libertar a la gente de estas ataduras, sin importar que sean alcoholismo, drogadicción, todas estas cosas, entonces no estamos dirigiendo a la gente correctamente y es algo muy serio. Puede literalmente costarle su vida. Y miren los resultados. Sí, miren los resultados de todo eso. Por aquellos que enseñan que no se puede vencer la atracción del mismo sexo, sabemos que el poder de Dios, el Espíritu Santo, puede libertar a quien sea de la atracción del mismo sexo. Sí. No solamente de los actos de lo que están haciendo, pero del afecto contra la naturaleza que tienen. Pero este pastor no le dijo lo que la palabra de Dios dice, no le dijo que podía encontrar la victoria y cómo hacerlo, y aunque sí regresó al Señor al final de su vida, él murió de SIDA y eso es una realidad muy triste. Cuando dejamos a la gente en el pecado, los dejamos en las ataduras, eso es lo que va a suceder. Decirle lo equivocado. ¿Qué tal si voy a un doctor y tengo cáncer? Y el doctor me dice que me tome un refresco y que tome manís. No manís, no. Crema de manís Sí, con amén. M&M's. Sí. Sí, así es, sí. ¿Qué va a suceder? Entonces, bueno, Se va a empeorar. sí. Y eventualmente me va a destruir si no encuentro la respuesta correcta. Volviendo al caso del predicador, que es difícil para el predicador admitir, no sé, alguien como usted que estuvo 8 años Sí, señor. estudiando la palabra de Dios, ¿no? Sí, señor. Durante muchos de esos años. Y es difícil, es difícil. Es difícil. Yo realmente no Sí. puedo entenderlo completamente, pero Amén. se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.